Bienvenidos a este episodio sobre sabiduría antigua y filosofía. Hoy exploraremos un pasaje del Tao Te Ching de Lao Tzu, el capítulo 32. La eternidad del Tao. En este pasaje, Lao Tzu nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del Tao, su poder silencioso y su influencia en el mundo. Es un fragmento que nos revela la importancia de la sencillez, el retorno al origen y el poder que reside en el vacío. Escuchémoslo con atención. Tao, en su eternidad, carece de nombre. Aunque mínimo en su unidad, nada en el mundo puede subyugarle. Si los reyes se tornaron al Tao, los 10.000 seres serían agasajados como huéspedes de honor. El cielo y la tierra se unirán para llover dulce rocío. El pueblo, sin gobierno, por sí mismo se ordenaría con equidad. Cuando en el principio se dividió, dio formas a las 10.000 cosas, y a estas cosas se les dio nombres. Demasiados nombres ahora hay, llegando así la hora de detenerse, para resguardarse del peligro. El Tao en el universo es comparable al torrente de un valle, que fluye hacia el río y el mar. Este fragmento del Tao Te Ching nos habla de una verdad que a menudo olvidamos. La esencia de la realidad es simple, sin forma y sin nombre. Nuestra mente, en cambio, está obsesionada con la clasificación, la definición y la dualidad. Y es esa obsesión la que nos aleja de la verdadera armonía. Lao Tzu comienza con una de las afirmaciones más importantes de su filosofía. El Tao carece de nombre. El Tao es la fuerza primordial, la fuente de todo, que no puede ser encapsulada por una palabra. En la meditación, esto se manifiesta cuando intentamos ir más allá del lenguaje y el pensamiento. El Tao es la conciencia pura que experimentamos en esos momentos de silencio, ese espacio sin forma al que regresamos una y otra vez. Aunque es mínimo en su unidad, es decir, imperceptible a simple vista, es tan fundamental que nada en el mundo puede subyugarle. El pasaje nos da una visión de lo que sucedería si los gobernantes o si cada uno de nosotros nos alineáramos con el Tao. Si los reyes se tornaran al Tao, los 10.000 seres serían agasajados como huéspedes de honor. Los 10.000 seres son la metáfora taoísta para toda creación, toda la manifestación de la vida. Cuando nos alineamos con el Tao, nuestra relación con el mundo cambia. Dejamos de ver a los demás y a la naturaleza como objetos para ser usados o dominados y comenzamos a verlos como dignos de honor y respeto. La paz y la armonía se restauran, simbolizadas por la unión del cielo y la tierra y la caída de un dulce rocío. La sociedad, liberada de la necesidad de ser controlada con mano dura, se ordena por sí misma con equidad, porque cada individuo se alinea con su propia naturaleza interna. Lao Tzu nos recuerda que el caos de nuestro mundo moderno comenzó con la división. En el origen, el Tao se dividió para dar forma a las 10.000 cosas. Y a estas cosas les dimos nombres. La mente, con su necesidad de clasificar y definir, creó demasiados nombres. Esta categorización excesiva es lo que nos lleva a la confusión, al conflicto y al peligro. En la meditación experimentamos esto directamente. La mente, al nombrar, al juzgar, cada pensamiento y emoción, nos separa de la experiencia pura y de la unidad de la conciencia. Es por eso que el texto nos dice que
llegando así la hora de detenerse para resguardarse del peligro. Detenernos es la clave, es la invitación a la meditación, a dejar de nombrar, a dejar de dividir y simplemente ser. Finalmente, el pasaje termina con una hermosa analogía. El Tao es comparable a un torrente de un valle que fluye hacia el río y el mar. La naturaleza del Tao es fluir sin esfuerzo hacia la unidad. Es humilde, siempre está buscando el lugar más bajo, el valle. Y de esta humildad surge un poder incontenible que arrastra todo hacia el vasto océano de la unidad. La meditación es nuestro propio torrente, es la práctica de soltar, de dejar que nuestra conciencia fluya naturalmente de regreso a la fuente, a esa esencia sin nombre que nos conecta con todo el universo. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado esta sesión, no olvides darle a me gusta y suscribiros para no perderos los próximos capítulos. Y compartid este vídeo para ayudar a más gente a conocer esta sabiduría y filosofía. Nos escuchamos pronto.